Hola, profe, buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Todo bien usted? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Cómo les ha ido con los ejercicios? Bien, profe, me han costado un poco, pero bien. Bien, tuvieron que pensar bastante. Estaba entretenido, profe. Estaba un rato largo entretenido. Yo se lo Sí, por mandé ahí, más temprano, no sé si estaban bien los resultados. lo pude ver así muy por arriba, no detenidamente, Iván. Y recordame, ¿cuál resolviste? ¿Los dos? No, yo, Javi, resolví Javi, el que perdón. había que averiguar los Sí, términos de la 1 a la 5. bien, Javi. El tuyo, el término A sub 1 estaba perfecto. ¿Sí? Daba -3 el primer término, ¿sí? De A sub 1. Está bien la manera en que lo habías planteado, porque había que resolverlo con un sistema de ecuación. A veces uno dice, pero ¿cómo me va a dar un negativo? Sí, en una progresión aritmética, recuerden que podemos tomar los lados positivos y los lados negativos. No es así en el caso de base de conteo. ¿Estamos? Son dos cosas diferentes. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? En el primer ejercicio, profe. El primero donde tenían que decía que la suma de los dos primeros términos era igual a Sí, sí. 12. ¿Sí? Sí, ese, pero a mí me dio positivo. 3 también, pero positivo. A sub 1 te dio 3 positivo. Sí, ¿Y cuánto te dio la distancia? O la razón, perdón. de 5. No, ese es el otro ejercicio. Ah, ese Yo es el estoy otro. hablando, yo estoy hablando de, en una progresión aritmética, la suma de los dos primeros términos es 12 y la suma del primero con el tercero es 30. Ah, sí, 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 sí. Hallar el término general y calcular la suma de los 5 primeros términos. ¿Sí? Claro, sí, ese era el otro, ¿no? Bien. Ahí el primer término, A sub 1, es igual para -3. Y la distancia en este caso lo podemos sacar o diferencia porque vamos a comenzar a hablar con diferencia cuando hablamos en progresión aritmética. ¿Por qué? Porque en progresión geométrica a la distancia la va a identificar como razón para que no haya confusión, ¿sí? Entonces, pero hablar de distancia o razón es la misma cosa. Pero en progresión aritmética también la consideran como distancia para diferenciar de la progresión geométrica que utiliza el término razón, ¿sí? Para que no haya confusión nada más. Pero sí, la puede llamar cualquiera de las dos maneras. Entonces, en A sub 1 daba como resultado -3, Javier, estaba perfecto ese. La distancia sí daba 18, ¿sí? Es el único, o razón, daba 18. Es el único. Cuando hablamos de hallar el término general, no significa que tenemos que buscar el resultado final del término general, sino expresarlo en término general. Y ahí termina el ejercicio, ¿sí? O sea que si yo, por ejemplo, estoy buscando el término general que buscábamos en ese ejercicio, me pedía hallar el término general, ¿sí? Entonces nos hubiese quedado de esta manera. Dijimos que A sub 1 era igual a -3 y la razón igual a 18. Entonces, si yo quiero saber el término general, recordemos que la formulita del término general como era A sub n igual a sub 1 más la razón por n menos 1. ¿Sí? Entonces,
A sub n, en este caso va a ser igual a menos 3 más 18 por 5 menos 1 sería por 4. Y esto sí me da un resultado, esto nos va a dar 69. Si el ejercicio ustedes lo dejan, vamos a suponer, 18 por n menos 1, terminaría acá, porque es lo que se está pidiendo, ¿sí? Hallar el término general. Ahora, con respecto a la suma, recordemos que la clase pasada creo que vimos la suma, ¿sí? De los primeros números enteros, creo que decía, y nuestra formulita para la suma era S igual a, ¿la tienen a mano por ahí? A ver. A sub 1 más A sub n. No, la suma era igual, acá está. La suma de los primeros enteros positivos, ¿sí? S igual a n por n más 1 dividido 2, ¿sí? Entonces, si nuestra fórmula es S igual a n por n más 1, recuerden que era el siguiente, ¿sí? Dividido 2. Entonces, la suma va a ser igual. La suma de los 5 primero pedía, entonces S sub 5. Le vamos a poner nombre. S sub 5, que va a ser igual a ¿quién? Si acá este término era, el último término general era 69, sí es importante hallar el resultado acá, entonces el siguiente de 69, ¿quién es? 69 por 70. El 70. N acá es 5. 70, perdón. 71 vendría a Sí. ser. No, está 70. bien, está bien. 69, ¿sí? Por 70, todo dividido 2, ¿sí? Estaba bien. 69 por 70 sobre 2. A ver cuánto nos daba eso. Da un número grande, tiene que ser un número más chico. Bien. Pero lo plantean de esa manera. Ya lo vamos a ver bien con más detenimiento este ejercicio para explicarles bien cómo funciona cuando tenemos las ecuaciones. Bien. ¿Cómo les fue en el otro ejercicio? El primero sería, profe. El primero. No, ese sí, ese estaba más accesible. El otro costó bastante. El otro, ¿y cómo te dio el que estamos viendo ahora? No, porque sabe que yo creí que estaba mal la suma del primero con el tercero, porque en todos los casos me daba, yo lo saqué por ecuación, y en todos los casos me daba un número diferente, entonces le iba buscando, si la ecuación la pasaba por ejemplo, por A sobre 3, si la sacaba por ese, o A sub 1, entonces me daban todo diferente. Y tengo un chorizo re largo en eso. Porque Puede ser, profe, que en A sub 1 era igual a 3, A sub 2 igual a 8, A sub 3, Perdón. 13. No, ese sí. no, De ese es ese el primero, ejercicio ese sí. sí. Es el Ese primero, estaba ese fácil. está perfecto. Ah, Ese está bien. Vamos, yo estaba confundiendo de fórmula, chicos. Perdón, porque la que yo le mostré recién era de un caso particular, de la suma de los primeros enteros Claro. positivos. claro. La suma, en una progresión aritmética, la fórmula estaba bien. La S es igual a A sub 1 más A sub Sub 2. N, ¿sí? Sobre 2 por la distancia, por N, perdón, por N. Entonces, vamos de nuevo al ejercicio de recién. Como nosotros queremos saber la suma de los 5 primeros términos, entonces vamos a calcular la fórmula del término general. Primero, vamos a ordenarnos, nos va a quedar de la siguiente manera. Entonces,
como nuestra fórmula del término general es A sub n igual a A sub 1 más la razón por n menos 1, entonces nos quedaría A sub n igual a menos 3, que vale A sub 1, ¿sí? Más 18 por n menos 1. Esta sería nuestra fórmula del término general. Como nosotros queríamos saber la suma de los 5 primeros términos, entonces ahora A sub n lo vamos a realizar en función de A sub 5, porque es la suma de los 5 primeros. A sub 5 va a ser igual entonces a menos 3 más 18 por 4, ¿sí? Porque acá sería 5 menos 1, 4. ¿Se entiende, no? Porque es en función de A sub 5. Este 5 lo reemplazo en n, le resto 1, 4. Y esto nos da 69. Ahora vamos a la suma. Entonces la suma va a ser igual a S sub 5 igual a 5 medios, ¿sí? Porque lo vamos a hacer en función, perdón, para que podamos ver con claridad. S es igual a sub 1 más A sub n por n sobre 2. Entonces, S sub 5 es igual a menos 3 más 69, que es A sub n el que hallamos acá, ¿sí? Por 5 medios, si se quiere. Es igual si lo ponemos acá o lo ponemos ahí. Y ahora sí nos tiene que dar un resultado menor. Porque esta es la fórmula correcta. La anterior era de un caso particular. Perdón. Entonces, ahí nos va a quedar 66, ¿sí? Por 5 medios. Si simplificamos acá, nos va a quedar 33. ¿Está bien? Y 33 por 5 es 165. O sea que la suma de los 5 primeros términos en esta progresión aritmética es 165. Para que no les pase lo que me pasó a mí, que confundí de fórmulas, por eso yo la clase pasada les decía, pónganle los nombres a cada una de las fórmulas. Escriban cada una de las fórmulas en una hoja aparte y le ponen los nombrecitos, ¿sí? Términos suma de fórmula de suma de una progresión aritmética, ¿sí? Término general en una progresión aritmética. Caso particular, suma de los primeros enteros positivos y así sucesivamente con todas las fórmulas que tengan. Bien. ¿Alguna pregunta de la teoría que yo les haya enviado? No, profe. ¿Todos entendieron lo que yo le envié de la teoría? Sí, profe, pero ahí estarían todas las ecuaciones, entonces, profe, que usted estaba diciendo recién. La teoría. No, en la teoría no. Revisaron la teoría. Están las fórmulas. Fórmulas, quiero decir eso. Ah, las fórmulas sí. Están las fórmulas de lo que venimos viendo hasta ahora, ¿sí? Entonces, la teoría que yo les envié, ustedes mírenla, revísenla y fíjense si está bien explicado o no, o si necesitan que expliquemos algo. Aprovechen para eso, ¿sí? Entonces, lo demás, ejercicio, después, obviamente, que a veces se dan ejercicios, pero eso no lo tenemos en la teoría. No, la teoría es una base de apoyo nada más,
porque si nos tenemos que poner a poner cada ejemplo de cómo se resuelve cada ejercicio, no terminaríamos más. Es un poco de razonamiento también este tipo de ejercicios, ¿sí? Más allá de que haya que aplicar fórmulas o casos particulares o especiales. Bien, ¿alguno pudo ver la teoría? Yo hasta dónde les envié. Hasta la sustracción, puede ser que sea sustracción el último tema y ahí se cortó. Hola, ¿hay alguien? Contesten. Bueno, Axel ahí me dice que no pudo terminar de ver la teoría. Progresión aritmética es lo último que dio. La suma de los primeros pares positivos no vimos. Suma de una progresión aritmética, ¿eso fue lo último? Sí, yo tengo también eso, profe, sumatoria de una progresión aritmética, lo último. Mezclado Donde también dice, con adición en base distinta de 10. ahí está, adición en base 10 y después También, venía profe, suma de tengo una esa progresión acá, aritmética. adición Claro. ¿Cierto? de Bien, progresión entonces, aritmética. perfecto, entonces adición en base distinto de 10, después suma de una progresión aritmética, que estaba la formulita, y un ejemplo había ahí, hasta ahí le envié, ¿no es cierto? Sí. Casos Sí, profe. particulares No sé si yo anoté mal, profe, tenía como propiedad de la resta modular pendiente, me parece. Sí, yo decidí no detenerme ahí, Ah, sí, bien. pero eso, por favor, fíjense si lo encuentran, o si no, yo ya se los voy a pasar, ¿sí? Bien. Bien, porque no había mucha diferencia con la suma, ¿sí? Se operaba de la misma manera, pero en lugar de sumar, restábamos. Bien. Entonces, los casos particulares no hemos visto. Vimos ejemplos aplicativos. Ejemplo aplicativo de cómo hacer la división cuando nos daba el dividendo mayor que la base, ¿puede ser? Sí. Y hallamos el valor de A. Caso particular, mandó suma de los primeros enteros positivos. Ujú. También. Ah, Vimos eso también es Hasta ahí mandó, profe, sí. hasta ahí, ya me parecía. Bien, bueno, ¿se entendió esa parte, la suma de los primeros pares positivos? Chicos, miren la teoría, ¿sí? Yo entiendo que también tienen otras materias, matemática también es parte de la currícula y que por ahí entiendo que las materias que hacen en sí a la carrera, a veces uno tiende a darle como más bolilla a esas materias, ¿sí? Que no quiere decir que no le den bolilla a la mía, no quiero decir eso. Pero si ustedes piden la teoría y no me dan tiempo a terminarla y yo se la mando como está, entonces tómense el trabajo o el tiempito de leer, ¿sí? A ver hasta dónde les mandé. Si yo envío la teoría, traten de venir, de conectarse con por lo menos, la teoría sí releída no, o leída por arriba, ¿sí? Entonces, tratemos de que haya un ida y vuelta. Entonces, para que esto sea como más, para que sea como más activa la clase, también más participativa, ¿sí? Entonces, si yo les digo, vieron la teoría, díganme las dudas que tengan, vayan viendo las dudas que tienen. Entonces, aprovechen este momento para que se puedan sacar todas las dudas posibles y dejar claros los temas, ¿sí? ¿Se entiende lo que estoy diciendo?
Sí, Sí, profe, profe. yo no tengo duda, pero por ahí se me puede que se me mezcle en un problema, por ejemplo, una suma de progresión aritmética con el caso particular. Entonces, esa es, pero creo que va también en cuestión de practicar, de práctica, todo eso. Bien, entonces, eso sí es verdad, va en cuestión de práctica, pero está bueno lo que me decís, ¿sabes por qué, Sebastián? Porque hay ejercicios donde, perdón, donde ustedes van a tener que determinar o identificar si el problema que se plantea es una progresión aritmética o una progresión geométrica. Y dependiendo de lo que sea, van a tener que utilizar la fórmula para resolver el ejercicio. ¿Sí? Ah, Por eso les digo, con más razón, vayan viendo lo que tienen hasta ahora, ¿sí? ok. Ok, perfecto. Bien. Bien, alcanzamos a ver ejemplo de la suma de los primeros pares positivos, igual que todas las notas que puedan tomar o ejercicios o ejemplos que lo vamos viendo en clase, lo vayan también como asentándolo en su cuaderno de prácticas. O solamente le envié la teoría y no alcanzamos a ver. Sí, vimos un ejemplo y después un ejemplo aplicativo. Bien, de la suma de los primeros pares positivos. Sí, sí, el de 505 que daba como resultado, profe. ¿Ese Sí, nada más? Bien, no, entonces, en la suma de los primeros pares positivos, ahí en la teoría dice, ¿sí? Si nosotros tenemos una progresión aritmética de S igual a 2 más 4 más 6, ¿sí? Y si yo sigo más, y llego a más 2 sub n, ¿por qué ponemos 2? Ponemos 2 porque estamos haciendo referencia a la suma de los pares positivos, ¿sí? Primeros pares positivos. Y para eso vamos a utilizar una fórmula. Y la fórmula dice que es S es igual a N por N más 1. Y yo le hice una aclaración ahí y les puse que cuando tenemos pares consecutivos, al último término lo dividimos por 2 siempre. Siempre vamos a dividir al último término por 2 porque estamos hablando de pares consecutivos. Vamos a suponer que nosotros tenemos una progresión aritmética de pares, ¿sí? Consecutivos, 2 más 4 más 6, y sigo hasta el 20, ¿sí? Termina en 20. A ese 20 yo lo voy a dividir por 2, ¿sí? Porque estamos hablando de pares consecutivos. Entonces, a 20 dividido por 2 me va a quedar en 10. Entonces, en ese caso, mi suma va a ser igual a n, si la suma es igual a n por n más 1, va a ser 10 por el siguiente, ¿sí? ¿Y quién es el siguiente de 10? 11. 11. Entonces, 10 por 11, y ahí vamos a obtener el resultado de la suma de los primeros pares positivo para una progresión aritmética de 2 que va de 2 a 20. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es distinta a la que está ahí en el ejemplo, que va de uno en uno, porque sería de dos en dos. Claro, el caso particular anterior es la suma de los primeros enteros positivos. Ahí ni siquiera dice si es par o impar, ¿sí? Claro. Es de la suma de los primeros positivos, ¿sí? Ahí directamente termina, vamos a suponer, termina en 16, entonces ahí va a ser 16 por el siguiente a 16 dividido 2, ¿sí? Bien, pero vamos a ver el de los primeros pares positivos. Entonces, primeros pares positivos. Vamos a suponer que nosotros tenemos una progresión de 2 más 4 más 6 más, y si sigo, más 16. Y me dice que la fórmula es S es igual a N por su siguiente, que es N más 1. ¿Está bien? Sí. Bien.
Entonces, vamos a nuestro ejemplo acá. Dice, la suma de los primeros pares positivos, ¿sí? Tenemos nuestra progresión aritmética que va de 2, 4, 6, ¿sí? Hasta 16, y la suma me dice que la fórmula es S igual a N por N más 1, que sería el último por su siguiente. ¿Sí? ¿Cómo sería acá, teniendo en cuenta la fórmula? 16 por 17. Ah, pero yo que dije antes, al último término lo dividimos por 2 siempre. ¿Sí? Siempre. Ojo con eso. Y está aclarado en la teoría. Porque El va último. de siempre al último, ¿sí? Que sería n, acá este último, lo vamos a dividir por 2, ¿sí? Entonces, 8 En una, o sea que sería, S va a ser igual a quién entonces, 16 A dividido 8. 2, a 8. 8 por 8 9. por 9, que es el siguiente, ¿sí? Y 8 por 9, 72. O sea que 72, ¿sí? Es la suma de esta progresión aritmética que va de 2 en 2 consecutivo. ¿Se entendió? Sí. Entonces Sí, profe. ahí, profe, en la que usted pone la fórmula, le falta el sobre 2, el dividido 2. S igual a n, n más 1 No, sobre 2, ¿no? no va sobre 2 acá, ¿sí? Eso es una aclaratoria. Es Ah, siempre el último término lo divido por 2, ¿sí? No va sobre 2, porque si fuera sobre 2 acá, porque este n no es 16, este n es 8. Ojo, ¿eh? ¿Sí? ¿Se entendió, Iván? bien. Sí, 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 ahí lo estoy anotando porque como que quedé colgado con ese 2. Está dividido, por eso. Al último término, perdón que se me giró acá, esperen, ahí. Siempre al último término lo voy a dividir por 2, ¿sí? No, Eso, yo calculo que le pregunta, profe, porque en la fórmula que teníamos anotada decía así, sobre 2, decía la cuenta entera, digamos. Claro. N por N más 1 sobre 2. Entonces por eso. no, pero ese Es, es para la suma de los primeros enteros positivos, chicos. claro, claro, claro. Ahí se me armó se me enredó, por eso. Ese es para la suma de los enteros positivos. El S y la suma igual a N por su consecutivo dividido 2, ¿sí? Ojo, ¿eh? Para los casos, la suma de los primeros pares positivos es esta la fórmula, y el último término lo vamos a dividir siempre por 2, ¿sí? Ojo. ¿Se entendió, no? Sí, Sí, profe. ahora sí, profe. Bien. Bien. Vamos a ver qué sigue. Ahora vamos a ver los impares, la suma de los primeros impares positivos, ¿sí? Los primeros impares positivos, como sabemos, bueno, partiendo del 1, si tenemos una progresión aritmética de 1, más 3, más 5, más, hasta llegar al enésimo término, entonces nos va a quedar de la fórmula de 2n menos 1, ¿sí? Recordemos que n siempre es nuestro término, y si nosotros tuviéramos que simplificar, ¿sí? la fórmula, nos va a quedar que la suma va a ser igual a n al cuadrado. ¿Y por qué n al cuadrado? Ustedes se preguntarán. Porque cuando nosotros simplifiquemos, yo le voy a mostrar acá, en esta progresión aritmética todo esto lo denominamos términos, ¿sí? Mi enésimo término debería ser 2n menos 1.
¿sí? El enésimo término. Recordemos que para n, para calcular el número de términos en n, nosotros que teníamos que n era igual, reemplazamos acá 2n menos 1 más 1 sobre 2. Si nosotros simplificamos los 2, nos va a quedar n. Entonces, la suma va a ser igual a 1 más 2n menos 1 sobre 2 por n. Entonces, al cancelar los 2 y los 1 nos queda n por n, n al cuadrado. O sea que la fórmula para calcular los primeros impares positivos es igual, S es igual a n al cuadrado. Yo le hice la aclaración que para calcular el número de términos, al último le sumamos 1 y lo dividimos por 2 siempre. Entonces Yo es acá diferente al yo anterior, porque ahora sí, al último término, entonces le dividimos ¿cuánto? Le sumamos. le sumamos 1 y lo dividimos por 2. ¿Sí? Sumamos 1, dividimos 2. Le sumamos 1 y dividimos por 2. Bien, esto que está en verde, yo lo hice para que ustedes vean de dónde sale n al cuadrado, ¿sí? Pero esto es lo que nos tiene que interesar a nosotros, que para la suma de los primeros impares positivos, la fórmula es s igual a n al cuadrado. Y recordar que para calcular el número de términos, al último le sumamos 1 y lo dividimos por 2. Eso siempre. Entonces vamos a ver cómo funciona en una progresión, ¿sí? Tenemos 1 más 3 más 5 más hasta 19, entonces la suma va a ser igual a 19 más 1, ¿sí? Dividido 2, eso elevado al cuadrado. Entonces lo resolvemos, 19 más 1, 20, dividido 2, 10, 10 al cuadrado igual 100. O sea que la suma de los primeros impares positivo para esta progresión aritmética que llega hasta 19 es 100. ¿Se entendió, no? Sí. ¿Quieren que lo hagamos para que lo vean mejor? Sí, profe. Puede profe, ser, sí. profe, sí. Sí, porque ahí ya está escrito, ¿sí? Entonces es Sí. diferente cuando uno lo va escribiendo en el momento. S igual, vamos a ver, 1 más 3 más 5, perdón, más 5, más, si se quiere, vamos a ver, en lugar de poner 19, vamos a ver 15, ¿sí? 15 mi enésimo término. Entonces, la fórmula me dice, acá es impares, vamos a poner acá, Eso. impares positivos. La fórmula me dice que n es, la suma es igual a n al cuadrado. Entonces, y la teoría me dice que al último término le voy a sumar una unidad y a dividir por 2 siempre. O sea que S va a ser igual a 15 más 1 sobre 2 al cuadrado, ¿sí? Y esto es igual 15 más 1, 16, dividido 2, 8 al cuadrado, y 8 por 8, 64. ¿Ahora sí se entendió? ¿Mejor? Sí. Sí, profe, se entendió. Bien, chicos. ¿Cómo vamos, Javier? ¿Se entiende? Sí, sí. No sé lo de por qué resta o por qué suma, a lo mejor cuando es por lo que tiene que ser par y lo que tiene que ser impar. Bien,
Cuando es impar, ¿sí? Le sumamos un término y lo dividimos por 2, ¿sí? Y cuando es par, cuando yo tengo que sumar una progresión aritmética de números pares, al último término lo divido por 2. Nada más que eso, ¿sí? Acá no sumamos no hay que sumar ni restar. O sea, la única Solamente, idea sería que sean en pares, que al final termine siendo par para dividirlo por 2, ¿cierto, profesor? exactamente. Así es. Javi, ¿respondí más o menos lo que tu planteo? Sí, sí, era eso, era eso. Bien. Entonces, a los pares, como dijo por ahí Daniel, porque yo también lo había pensado y me ganó de mano, es para que podamos dividir por 2, le vamos a sumar a los impares una unidad. ¿Sí? Lo dividimos por 2, al resultado lo elevamos al cuadrado y ahí vamos a obtener la suma. Eso, ¿por qué? O sea, ¿para qué hacen este tipo de fórmula? Para que nosotros no estemos, a uno le sumo 3, va a ser 4. A este 4 le sumo el siguiente, 9. Al siguiente le sumo el siguiente impar, me va a dar un resultado, ¿sí? Si ustedes hacen la suma consecutiva de estos impares, del 1 que comienza hasta el 15, le tiene que dar como resultado 64. Después hagan la prueba, ¿sí? Es para eso se hicieron estas fórmulas para ahorrarnos ese tiempo. ¿Se entiende, no? Sí, profe, sí. Bien, bien, chicos. Bien, y con este tema y el siguiente, vamos a ver, la clase que viene, vamos a ver lo de sustracción, y ya para meternos de lleno en una progresión geométrica, como para ir cerrando ya, progresión y aritmética y geométrica, y pasar a los siguientes temas por una cuestión de que el tiempo nos está corriendo, ¿sí? Porque esta materia es semestral. Recuerden que esta materia es semestral. ¿Estamos? Estamos, profe. Bien. Profe, discúlpeme, no pude escuchar la última parte. ¿Me Sí. repite? Que este tema de progresión aritmética, más vamos a ver algo de sustracción la clase que viene, como para no dejarla colgada, y después de eso pasaríamos a progresión geométrica, por una cuestión de tiempo, teniendo en cuenta que esta materia es semestral, ¿sí? Y nos quedan ver otros temas todavía de esta materia, como por ejemplo, en este momento se me viene el nombre Dirichlet, ¿sí? Vayan, el que tenga un tiempito por ahí, busquen a ver quién fue Dirichlet, se escribe Dirichlet, vayan buscando su biografía, y después vamos a ver Fibonacci, si llegamos, ¿sí? Fibonacci, que empleó el sistema de cajas, ¿sí? Es un poco entretenido también Fibonacci. Bien, eso como para lograr terminar con todos los contenidos de esta materia. Eso, Dirichlet, Iván. Ahí Iván lo escribió bien. Bien, Daniel quiere un parcial. Daniel está pidiendo parcial, ponemos fecha de parcial ahora. No, profe, no es que quiera, pero para saber nada más. Si hay fecha, ya veo que nos lo pone para la semana que viene y estoy en la B. Yo fíjense la manera que yo lo había pensado evaluar para que dejen regular esta materia con un trabajo práctico evaluativo, pero si querés ponemos fecha de parcial. No, deje el trabajo práctico, profe.
Haga como que nunca pregunté nada. Bueno. Bien, no vamos a tener examen parcial, ¿sí? Van a probar con el trabajo práctico que yo les envíe. Eso sí, con total responsabilidad cada uno va a trabajar en su trabajo práctico, ¿sí? Porque el profesor o yo me doy cuenta cuando los trabajos prácticos están copiados. El mínimo error me da una certeza, como me pasó la clase de ayer con otro grupo, tenía prácticamente quintillizos los trabajos prácticos evaluativos, ni siquiera eran mellizos ni gemelos. Entonces, uno se da cuenta. Entonces, a mí no me hacen el mal se hacen ustedes. Entonces, es importante que cada uno, ¿sí?, sea responsable y trabaje solo en su trabajo práctico o consulten, ¿sí? Para eso estamos, para eso estoy. Entonces, porque si no, no sirve, ¿sí? ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no? Sí, profe, tal cual. Bien. ¿Y el trabajo práctico va a ser en clase, o sea, en el horario de cursado, o lo va a dar un día y al otro día entregarlo? Van a tener un plazo de entrega en el trabajo práctico, ¿sí? Yo el trabajo práctico se lo voy a enviar, vamos a suponer, qué sé yo, vamos a suponer que tenemos una clase, terminamos la clase y si ya lo tengo listo, lo envío en ese momento, ¿sí? Y a la semana siguiente, antes de la clase de la semana siguiente, tiene que estar enviado, ¿sí? Sí, profesor. Bien. Entonces, eso sería, hasta acá sería la clase de hoy, chicos. Voy a buscar, sí, unos ejercicios que los voy a anotar y se los voy a subir para que ustedes vayan practicando, ¿sí? Y para que sea más entretenido. Buenísimo, profe. Porque es verdad, esto es cuestión de práctica nada más. Así es que bueno, y bueno, cualquier consulta o dudas que tengan, chicos, vayan haciéndola, yo no tengo ningún problema. Lo que sí por ahí quizás a veces, justo en ese momento no les puedo responder por una cuestión de tiempo en mi trabajo, entonces me demoro, ¿sí? Como por ejemplo Javier me envió y yo justo estaba en la escuela, por eso le dije después lo veo, y antes de conectarnos, el de Iván ni alcancé, lo miré así muy por arriba, te pido disculpas Iván, pero por lo que vi estaba bien, ¿sí? No hay problema, profe. Se entiende. Y yo también lo vi a la mañana, lo vi temprano, por eso. El otro directamente no lo alcancé a hacer. Bueno, traten de hacerlo, es una ecuación, ¿sí? Javier, el tuyo estaba bien encaminado. Ahí, fíjense, vieron que dice la suma de los dos primeros es 12 y la suma del primero y el tercero es 30. Ahí, entre 30 y 12 van a sacar la razón, ¿sí? 30 menos 12, 18, de ahí sale la razón. Así es que bueno. Bueno, chicos, que sigan bien, cuídense, ¿sí? Y nos estamos comunicando. Listo, Aprende profe, muy nos bien, profe. vemos. Tenga Nos buena Gracias, vemos. semana, profe, por profesor. todo. No, por favor, chicos, gracias a ustedes también. Nos vemos, Ale. Nos vemos, Damián. Chao, chicos.